El IEN es mucho más que organizar elecciones. Fomentamos la cultura cívico-democrática en la niñez y en la juventud nayarita, con concursos, charlas y elecciones estudiantiles. Ministramos las prerrogativas a los partidos políticos y con el Centro de Capacitación formamos nuevos profesionales en materia electoral. Síguenos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades de tu Instituto Estatal Electoral de Nayarit. Históricamente, las mujeres han sido excluidas y discriminadas en diferentes escenarios del poder en el país. Por ello, el Instituto Estatal Electoral de Nayarit nos dimos a la tarea de crear la red de mujeres candidatas. En esta red se les brindará el acompañamiento y la orientación necesaria respecto a hechos que pudieran constituir violencia política. Estamos listas para acompañarlas. Denuncia cualquier acto de violencia política contra la mujer en razón de género. Para mayor información, comunícate al Instituto Estatal Electoral de Nayarit. El Instituto Estatal Electoral de Nayarit te presenta la Red de Mujeres Juzgadoras, Candidatas y Electas. Queremos que formes parte de este espacio generado para ti. ¿Qué te ofrece la red? Te proporcionaremos las herramientas necesarias que te permitan a ti identificar qué es la violencia política contra las mujeres en razón de género y cómo combatirla. Esto va más allá de ser una simple asociación. Es una comunidad que se nutre del intercambio de experiencias, el apoyo mutuo y el fortalecimiento conjunto. En el IEN queremos que tu participación política se lleve a cabo en contextos libres de violencia. Comunícate para mayor información a la Coordinación de Género, porque en la democracia todas participamos. Esto es un dato electoral. El Instituto Estatal Electoral de Nayarit y la Universidad Autónoma de Nayarit realizaron el monitoreo sobre la cobertura que los medios noticiosos dieron al proceso electoral local 2024. En él puedes conocer el tiempo dedicado a candidaturas, partidos políticos y coaliciones, sobre la igualdad de género, no discriminación y la violencia política contra las mujeres en razón de género. Consúltalos en www.ieenayarit.org. La verdadera democracia no llega a través del dominio del pueblo. Somos el futuro de México. Tomar acciones, alzar la voz, de nuevo en cada generación. Marco legal si realmente no aman ni van a estar comprometidos con su trabajo. Se conviertan en barreras que acallan nuestras voces. Participar en la política. No basta con salir a votar. Introducir un currículo de educación ambiental en escuelas y universidades. Hacia grupos vulnerables y más democrática para las futuras generaciones. Y todas tengamos la decisión del pueblo. O son las dos caras del mismo espíritu indomable. O han sido trastocadas sus formas para mantener siempre el fondo gris. No conocemos nuestros derechos y deberes. No podemos ejercerlos. El IEN es mucho más que organizar elecciones. Fomentamos la cultura cívico-democrática en la niñez y juventud nayarita con concursos, charlas y elecciones estudiantiles. Ministramos las prerrogativas a los partidos políticos del Estado y con el Centro de Capacitación formamos nuevos profesionales en la materia electoral, entre muchas otras más. Síguenos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades de tu Instituto Estatal Electoral de Nayarit. Vamos a través de Miguel, vamos a identificar el municipio de Caponeta y ahí vamos a instalar las mesas por luego.
largo camino que recorrimos. Pero gracias a tu confianza y participación lo hicimos posible. Gracias a ti, gracias a todas y a todos. Fue un esfuerzo de miles y miles de nayaritas. Valió la pena. Porque hoy más que nunca, en la democracia, todas y todos participamos. Gracias, Nayarit. El IEN es mucho más que organizar elecciones. Fomentamos la cultura cívico-democrática en la niñez y en la juventud nayarita, con concursos, charlas y elecciones estudiantiles. Ministramos las prerrogativas a los partidos políticos y con el Centro de Capacitación formamos nuevos profesionales en materia electoral. Síguenos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades de tu Instituto Estatal Electoral de Nayarit. Históricamente, las mujeres han sido excluidas y discriminadas en diferentes escenarios del poder en el país. Por ello, el Instituto Estatal Electoral de Nayarit nos dimos a la tarea de crear la red de mujeres candidatas. En esta red se les brindará el acompañamiento y la orientación necesaria respecto a hechos que pudieran constituir violencia política. Estamos listas para acompañarlas. Denuncia cualquier acto de violencia política contra la mujer en razón de género. Para mayor información, comunícate al Instituto Estatal Electoral de Nayarit. El Instituto Estatal Electoral de Nayarit te presenta la Red de Mujeres Juzgadoras, Candidatas y Electas. Queremos que formes parte de este espacio generado para ti. ¿Qué te ofrece la red? Te proporcionaremos las herramientas necesarias que te permitan a ti identificar qué es la violencia política contra las mujeres en razón de género y cómo combatirla. Esto va más allá de ser una simple asociación. Es una comunidad que se nutre del intercambio de experiencias, el apoyo mutuo y el fortalecimiento conjunto. En el IEN queremos que tu participación política se lleve a cabo en contextos libres de violencia. Comunícate para mayor información a la Coordinación de Género, porque en la democracia todas participamos. Esto es un dato electoral. El Instituto Estatal Electoral de Nayarit y la Universidad Autónoma de Nayarit realizaron el monitoreo sobre la cobertura que los medios noticiosos dieron al proceso electoral local 2024. En él puedes conocer el tiempo dedicado a candidaturas, partidos políticos y coaliciones, sobre la igualdad de género, no discriminación y la violencia política contra las mujeres en razón de género. Consúltalos en www.ieenayarit.org. Instituto Estatal Electoral de Nayarit. Buenos días, saludo a quienes están presentes, a quienes nos siguen también a través de distintas plataformas digitales, siendo las 11:08 del día 14 de julio del 2025, nos encontramos reunidos a distancia en la modalidad virtual
para celebrar la tercera sesión pública ordinaria de la Comisión Permanente de Organización del Consejo Local Electoral del Instituto Estatal Electoral de Nayarit. En apego al principio de máxima publicidad, esta sesión está siendo grabada, se transmite en vivo a través de la fanpage, el canal de YouTube y quedará disponible además en el sitio web todos del Instituto Estatal Electoral de Nayarit para consulta de las personas interesadas. Le solicito, secretario técnico, por favor proceda a realizar el registro de asistencia para en su caso declarar el quórum legal. Con gusto, presidenta de la comisión. Buenos días a todas las personas. En virtud de que se trata de una sesión virtual, procederé a pasar lista nombrando a cada uno de ustedes, a cada persona y agradeciéndoles que en el momento que escuchen su nombre me indiquen que se encuentran presentes y conectados o conectadas en la sesión. Integrantes de la comisión, maestra Lucía Guadalupe Peraza Treviño. Presente y conectada. Maestro César Rodríguez García. Bien, se visualiza su conexión, parece que tiene problemas. Conectado a la sesión. Gracias. Maestra Alba Sayonara Rodríguez Martínez. Presente. Consejerías electorales, maestra Ana María Mora Pérez. Presente. Representaciones de los partidos políticos, licenciada Raquel Mota Rodríguez, del Partido Acción Nacional. Bien, se visualiza su conexión, parece que tiene problemas con el audio. Profesor Javier Castañeda Ibarra, del Partido Verde Ecologista de México. Buen día, presente y conectado a la sesión. Licenciado Manuel Ignacio Soria Ceseña, del Partido Morena. Presente y conectado a la sesión. Licenciado Luis Armando Rubio Arbizu, del Partido Redes Sociales Progresistas Nayarit. Buen día a todos, conectado a la sesión. Buenos días. Doy cuenta, consejera presidenta de la comisión, que para efectos de esta sesión pública ordinaria existe una asistencia inicial de 3 integrantes de la comisión, una consejería electoral, 4 representaciones de los partidos políticos, por lo que incluyendo al de la voz, en términos de lo dispuesto por el artículo 18, numerales 2 y 3 del reglamento de comisiones del Consejo Local Electoral del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, se declara la existencia del quórum legal para sesionar. Muchas gracias, secretario técnico. En tal sentido, se encuentra formalmente instalada esta sesión, dado que estamos en una sesión a distancia. Desde este momento designo a la consejera Alba Rodríguez para que me supla en caso de que alguna eventualidad por tema de conexión, de que exista alguna eventualidad por tema de conexión. Dicho esto, le solicito, secretario técnico, de lectura al proyecto del orden del día y continúe con el desarrollo de la sesión. Con gusto, presidenta de la comisión. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 20, numeral 1 del reglamento de comisiones del Consejo Local Electoral de ese instituto, se procede a la discusión y en su caso aprobación del proyecto del orden del día, el cual fue circulado para esta sesión, que corresponde al siguiente. 1. Lectura, discusión y en su caso aprobación del proyecto del orden del día. 2. Análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de acta de la segunda sesión pública ordinaria de la Comisión Permanente de Organización, celebrada el 23 de abril de 2025. 3. Segundo informe de actividades de la Comisión Permanente de Organización del periodo abril a julio de 2025. 4. Asuntos generales. Consejera, de igual manera solicito su autorización para que además de poner a consideración el orden del día, se hiciera también respecto de la dispensa de la lectura de los documentos que fueron circulados, contemplada en el artículo 20, numeral 2 del reglamento de comisiones del Consejo Local Electoral de este instituto, para así entrar directamente a la consideración de los asuntos. Antes de someter a consideración el proyecto del orden del día y la dispensa de la lectura, al estar en una sesión de carácter ordinario, conforme al artículo 17, numeral 3 del reglamento de comisiones del Consejo Local Electoral del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, les consulto a las personas presentes si desean incorporar algún punto de carácter informativo que no requiere examen previo de documentos ni votación. No advierto solicitudes, secretario técnico. No se visualiza ninguna solicitud, presidenta.
Al no recibirse solicitud de inclusión de puntos, se pone a su consideración el proyecto del orden del día circulado para esta sesión, así como la dispensa de la lectura. Para quienes deseen manifestarse, lo pueden hacer en primera ronda. No advierto solicitud. Secretario técnico. No se visualiza ninguna solicitud, Presidenta. Al no presentarse intervenciones, le solicito secretario técnico, someter a votación la aprobación del referido orden del día a la dispensa de la lectura. Con gusto, consejero y consejeras electorales, en términos del artículo 20, numeral 10, en relación con el 22, numerales 1 y 2 del reglamento de comisiones del Consejo Local Electoral del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, les consulto en votación nominal el sentido de su voto respecto a la aprobación del orden del día circulado y de la dispensa de la lectura. Maestra Lucía Guadalupe Peraza Treviño. A favor. Maestro César Rodríguez García. A favor. Maestra Alba Sayonara Rodríguez Martínez. A favor. Consejera presidenta de la comisión, me permite informarle que el orden del día y la dispensa de la lectura han sido aprobados por unanimidad de votos. Gracias, secretario técnico. Continúo conforme al orden del día aprobado. El siguiente punto del orden del día es el relativo al análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acta de la segunda sesión pública ordinaria de la Comisión Permanente de Organización celebrada el 23 de abril de 2025. Informo que no se recibieron observaciones al proyecto circulado. Gracias, secretario. Se pone a consideración el proyecto de acta referido para quien desee intervenir pueda manifestarlo en primera ronda. No advierto solicitudes, secretario técnico. No se visualiza ninguna solicitud, Presidenta. Al no haber intervenciones, le solicito, secretario técnico, someter a votación la aprobación del proyecto de acta. Con gusto, consejero y consejeras electorales, en términos del artículo 20, numeral 10, en relación con el 22, numerales 1 y 2 del reglamento de comisiones del Consejo Local Electoral, les consulto en votación nominal el sentido de su voto respecto a la aprobación del proyecto de acta de la segunda sesión pública ordinaria de la Comisión Permanente de Organización celebrada el 23 de abril de 2025. Maestra Lucía Guadalupe Peraza Treviño. A favor. Maestro César Rodríguez García. A favor. Maestra Alba Sayonara Rodríguez Martínez. A favor. Doy cuenta, consejera presidenta de la comisión, que el proyecto de acta ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario técnico. Continúo conforme al orden del día aprobado. El siguiente punto del orden del día es el relativo al segundo informe de actividades de la Comisión Permanente de Organización del periodo abril a julio de 2025. Informo que se recibieron observaciones por parte de la consejera electoral Alba Sayonara Rodríguez Martínez, mismas que fueron circuladas para conocimiento. Gracias, secretario. Gracias, consejera Alba Rodríguez, por sus observaciones siempre pertinentes. Se pone a consideración el informe referido para quien desee intervenir lo pueda manifestar en primera ronda. No advierto solicitudes, secretario técnico. No se visualiza ninguna solicitud, presidenta. Al no haber intervenciones, se tiene por presentado el informe. Le solicito, secretario técnico, realice las gestiones necesarias para su publicación y envío a Secretaría General y continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el relativo a asuntos generales. Con fundamento en el artículo 17, numeral 3 del Reglamento de Comisiones del Consejo Local Electoral del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, les consulto de nueva cuenta si desean incorporar algún punto de carácter informativo que no requiera examen previo de documentos ni votación. ¿Quién desea manifestarlo en primera ronda? ¿No se advierte solicitud de secretario técnico? No se visualiza ninguna solicitud, presidenta. Al no haber intervenciones, le solicito por favor continúe con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidenta de la comisión, le comunico que los puntos previstos del orden del día se han agotado. Finalmente, habiéndose agotado los puntos del orden del día, siendo las 11:18 del día 14 de julio del 2025, doy por clausurada la tercera sesión pública ordinaria de la Comisión Permanente de Organización, agradeciendo a todas las personas su presencia y atención. Que tengan todas y todos muy buen día.